Considera la secuencia a sub 1 es igual a menos 2, y a sub n es igual a negativo 7 veces a sub n menos 1 más 5. Queremos determinar los siguientes términos. Un sub 1 a un sub 4. Un sub 1 se da como menos 2. Y ahora determinamos a sub 2. Al determinar a sub 2, n es igual a 2. Lo que indica a sub 2 es igual a menos 7 veces a sub n menos 1 es 2 menos 1, que es 1, lo que nos da menos 7 veces a sub 1 más 5, que es menos 7 veces menos 2 más 5, que es 14 más 5, que es igual a 19. Y ahora determinaremos a sub 3. Al determinar a sub 3, observe que n es igual a 3. Esto nos da menos 7 veces un sub 3 menos 1 es 2. Nos da menos 7 veces a sub 2 más 5, que es igual a negativo 7 veces un sub 2 es 19 más 5. Que es igual a menos 133 más 5, que es igual a menos 128. Y eso determinará a sub 4. Al determinar a sub 4, observe que n es igual a 4. Esto nos da negativo 7 veces a sub 3, ya que n menos 1 es 4 menos 1 o 3, y luego más 5. Que es menos 7 veces menos 128 más 5. Menos 7 veces menos 128 es igual a 896. 896 más 5 es igual a 901. A continuación, vamos a encontrar un recursivo fórmula de la secuencia. Menos 5, 40, negativo 275, 1930 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si intentamos usar lo mismo? Relación recursiva como la anterior, pasa a funcionar. El aviso 40 es igual a negativo 7 veces menos 5 más 5 menos 275 es igual a menos 7 por 40 más 5, y así sucesivamente. Así que si bien tenemos una secuencia diferente, la relación de recurrencia es la misma, lo que significa que a sub n es igual a menos 7 veces a sub n menos 1 más 5. Pero ahora la condición inicial es a sub 1 igual a menos 5. Y vamos a comprobar que realmente funciona. Un sub 2 es igual a menos 7 veces a sub 1 más 5, que es igual a menos 7. Veces menos 5 más 5, que es 35 más 5, que es 40. Eso es correcto. Vamos a comprobar una vez más. Un sub 3 es igual a menos 7 veces a sub 2 más 5, que es igual a menos 7 veces, a sub 2 es 40, más 5, que es igual a menos 280 más 5. Lo que es negativo 275. Así que por eso es tan importante dar siempre la condición inicial al dar una definición recursiva de una función. Aquí tenemos dos ejemplos de diferentes secuencias con la misma relación de recurrencia, pero la razón por la que son diferentes es porque la inicial las condiciones son diferentes. Espero que esto te haya resultado útil.